Jueces capítulo 1, vamos a leer los 22 versículos que se encuentran ahí. Dice así: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha habilitado mis fuerzas, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí
con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serás como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. Tome su asiento, hermano, hermana. Vea lo que estamos escuchando en esta noche, mi hermano, mi hermana. Según en el versículo 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Según Jeremías describe algo que él observó, algo que él vivió, y dice, hermano, hermana, acerca de la desolación de Jerusalén, se describe con tanta claridad que no podemos decir, pero ¿cómo habrá sido esto? No lo entendemos. Pues nuestro Dios muestra, mi hermano, mi hermana, todo lo que Él hizo. Veamos que lo que está comentando aquí Jeremías, Él lo vivió, porque Él estuvo presente en todo lo que Dios hizo para con su pueblo. Dios siempre le dio oportunidad para que se arrepintieran y se volviesen a Él. Si nosotros, por ejemplo, hemos leído lo que es en Jeremías, donde se describe más o menos lo que le pudo acontecer a él, más o menos como del capítulo 40 al 41, al 44, ahí habla acerca de lo que le aconteció a Jeremías, porque Dios siempre le dio oportunidad tanto a su pueblo para que se arrepintiese y se volviese a Él. Y dice que estos reyes o estos hombres le pidieron consejo a Jeremías para que hablase para con Dios y que Dios les diese una respuesta. Y según lo que ellos estaban en sí diciendo, bueno, Jeremías, consulta con vuestro Dios y pregúntale qué es lo que debemos de hacer. Y según lo que Dios diga, eso vamos a hacer, sea bueno, sea malo, esto es lo que vamos a hacer según lo que Dios te demande por medio de ti. Y dice que Jeremías oró a Dios y Dios le dijo que se estuvieran quietos en esa ciudad donde se encontraban, que no se movieran por nada. Y lo que les estaba advirtiendo a esta nación era que no se pasasen a Egipto, que no se moviesen en la tierra donde se encontraban y que no se fueran para Egipto. Y estos al final no obedecieron. Estos se volvieron para Egipto. ¿Sabe qué hicieron ellos? Que se llevaron a la fuerza a Jeremías. Y si nosotros dijéramos, pues, ¿qué le habrá pasado a Jeremías allá? Acordémonos, hermanos, los tiempos cambian. No todo es igual. Se recuerda lo que le aconteció a José, cuando él, siendo ya un líder, un jefe, un capataz de los grandes, como decimos, bueno, él era el segundo de Faraón, pero dice que después de la muerte de Faraón, entró otro rey, y ese rey no conocía a José. O si en cierta manera dijéramos, bueno, pues José tuvo que comenzar desde abajo una vez más, ser como los demás. Y dijéramos, pero ¿por qué Dios es injusto? No, Dios es justo. Y es lo que está mostrando aquí Jeremías, y él dice y recapacita, reconoce su gemir, reconoce su angustia, su aflicción por su pueblo. Pero ¿qué podía hacer Jeremías? Nada podía hacer. Dios ya había determinado que iba a hacer eso si su pueblo no se volvía a él. Nada podía hacer Jeremías. Es lo mismo que nos acontece a nosotros también, mi hermano, mi hermana. Vemos angustia, vemos aflicción, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nada podemos hacer. Solamente pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que ayude también a los demás. Pero ya no está en nosotros en que Dios nos vaya a complacer. Ya está en Dios según lo que Él ha determinado hacer.
Por eso veamos la advertencia para nosotros mismos también. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios a cada día nos da una nueva oportunidad. Mire, lea una vez más ese versículo 1. ¿Qué dice versículo 1? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. O sea, imaginémonos, hermano, hermana. Veamos lo que está aconteciendo en nuestro tiempo. Esto nos da un ejemplo maravilloso para entenderlo. Se recuerda antes de esto cómo la gente andaba para arriba y para abajo, para todos lados. Cómo en las carreteras veíamos carros para allá y carros para acá, vuelta de rueda, como se dice. Y ahora, se ha paralizado ya. Imagínese que de repente usted va al centro de Los Ángeles. Antes veía mucha gente. Puede que hoy va. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estará la gente? Si antes usted miraba las iglesias llenas y ahora dice, ¿qué ha pasado? O sea, veamos que lo que está contando aquí Jeremías, él lo vivió, él lo presenció todo y lo está mostrando para nosotros. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. ¿Por qué le aconteció esto, hermano, hermana? ¿Por qué en este momento, en este tiempo que está mostrando Jeremías, la veía sola? O sea, la veía asolada, sin que nadie la pudiese ayudar. Veamos, nosotros sabemos y entendemos que en sí, que de quien podemos estar rodeados, tarde o temprano, nos abandonarán. Amén. Desaparece. Pero aquel que ha prometido estar con nosotros, ese no te abandonará. Él es fiel. Pero estas ciudades se refugiaron más bien en la ciudad y en la multitud. Llega el momento que todos sus habitantes la ignoraron, la desecharon, la dejaron sola. Comenzó a clamar, ¿y dónde estaban sus amigos? Ya no estaban, la abandonaron. Su única esperanza era Dios, pero aún así no se volvía a Dios. Por eso pongámonos a pensar un momento, hermano, hermana. Vemos todo lo que está aconteciendo y aún así no nos refugiamos en Él. No lo buscamos. Nuestra única esperanza es Él. Aquí lo que nos está mostrando Jeremías en ese versículo, hasta el versículo 11, Él muestra ese sentir, esa tribulación que Él sentía por lo que estaba aconteciendo, por lo que Él estaba viviendo en ese momento. Y pudiésemos decir, ¿y los habitantes dónde estaban? ¿Por qué no aparecían? ¿Por qué no mostraban el mismo dolor que estaba mostrando Jeremías? Es que la diferencia era que a Jeremías sí le dolía lo que estaba aconteciendo. Él sabía de dónde estaba proviniendo todo esto. ¿Cuál era la causa? El pecado que había en esa nación. Y Dios esperaba que ellos se arrepintieran, que ellos se volviesen a Él arrepentidos ante Dios. Pero no lo hicieron. Y ahí lo comienza a describir, hermana, lea los versículos 2 una vez más. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes.
todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Ahí menciona quiénes, hermana, versículo 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Vea, hermana, Dios nos abre el entendimiento de muchas maneras. Si en este tiempo lo comparáramos en el tiempo de Jeremías, según en el versículo 4 dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. O sea, veamos, hermanos, lo que está aconteciendo en este tiempo. Como decíamos, si nosotros verdaderamente reconociéramos a nuestro Creador y nos diéramos cuenta en el tiempo de la aflicción que estamos viviendo, ahí estaríamos todos haciendo ¿qué? ¿Qué estaríamos haciendo? Implorándole misericordia a nuestro Dios. Mire, por si fuera poco, como decimos, en lo que estamos viviendo en este tiempo, imagínense, hay aflicción en este tiempo. Amén. Y si en unos días Dios nos llamara a juicio, más duro todavía. Pero vea, estamos a tiempo nosotros de podernos acercarnos a Él y decirle: Señor, perdona todas nuestras rebeliones, perdona todo nuestro mal que hemos hecho, que hemos causado. Porque en cierta manera Jeremías habla acerca de su pueblo, de su nación, que Dios buscaba las maneras, buscaba los medios, buscaba las formas para que su pueblo lo reconociera. Ya lo conocían, ya sabían quién era Dios. Se recuerda que hemos venido hablando en esta semana acerca de que estos hombres conocían a Dios, pero aún conociendo a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron. Y era lo que Moisés le hablaba a la nueva generación, que no se olvidaran de Jehová su Dios. Y vea, hermana, los años van pasando y pareciera que no escarmentamos nosotros. El juicio de Dios se aproxima. Y lo que más le dolía a Jeremías es que era el mismo Dios que los iba a enjuiciar. El mismo Dios los estaba entregando en manos del enemigo para que los destruyese. Por eso, vea, llegaba el momento que el pueblo decía: pues ¿qué haremos? La respuesta del Señor venía y decía: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y Dios los perdonará. Pero el pueblo como que escuchaba, pero no hacía lo que la palabra de Dios decía. Y aquí lo que está mostrando en el versículo 5, mire, lea versículo 5, que dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Quién estaba causando todo esto, hermana? Primeramente, ellos mismos. Pero ¿quién lo estaba permitiendo, hermana, que fueran oprimidos ellos? Dios mismo. ¿Por qué Dios lo estaba permitiendo o por qué Dios estaba causando esto, hermana? Según por la multitud de sus rebeliones. O sea, estos no cambiaban por nada, seguían siendo los mismos. Pero buscaban la dirección de Dios. Dios se compadecía de ellos y le decía Dios lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. En nuestro tiempo sabemos lo que debemos de hacer o no sabemos lo que debemos de hacer. ¿Verdad que sí? Pero no lo hacemos. Quiere decir, como dijo Pablo, estamos amontonando juicio para el juicio final. Y ahí es, hermanos, donde más nos vamos a lamentar.
porque vamos a estar confiados que llegamos al final, pero no imaginamos lo que nos esperaba. Nos imaginamos otra cosa. Mira, antes de venirnos a la iglesia, estaba viendo un show por ahí. Hablaba acerca de que la familia fue a la iglesia, pero el padre se quedó en casa. A veces pensamos que no nos ayuda nada la televisión. Hay cosas que sí nos ayudan. Y decía que después que regresaron de la iglesia, una criaturita traía como una imagen como del infierno y una figura ahí en el infierno. Viene, se lo enseña a su padre y le dice que qué era eso. Dice, me imagino que esta es como que son llamas. Y le dice, ¿no es el infierno? Y dice él, pues ahí dibujaste al diablo. Y le dice, no es el diablo, eres tú. Dice, ¿de dónde sacaste eso? Dice que su abuelo le dijo. Y dice, ¿por qué tu abuelo te dijo eso? Es que dice que todos los que no van a la iglesia van al infierno. Sí, hermano, es cierto. Ve, a veces nosotros, parece que nosotros tenemos claro, pero a veces lo ignoramos también nosotros. Y la pregunta sería para nosotros, ¿será cierto? ¿Será cierto eso? ¿Qué ponerse a pensar? Sí, hermano, o sea, si dice, bueno, los que no van a la iglesia se van al infierno, no hay que ignorar. Mejor voy a la iglesia. O sea, hermanos, son cosas que Dios nos da a pensar. Y lo que nos está mostrando aquí Jeremías está hablando acerca de la desolación de Jerusalén. Se describe con tanta claridad para que nosotros nos podamos dar cuenta, hermano, hermana, que Dios no solamente es bueno, Dios también dice que es vengativo también. Según en lo que leíamos ahí, hermano, además sigamos leyendo versículo 5 una vez más. ¿Qué dice una vez más versículo 5? Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Vea, hermano, hermana, una ciudad bien fundada en Dios, hermano, hermana, y de repente, ¿qué pasó? Cayó. Pudiésemos decir, no es que le diga que presumía, pero era una ciudad bien asentada porque estaba puesta por Jehová nuestro Dios. Y de repente se descuidó y cayó. Y ahora sí, todos aquellos que la miraban como la grande, como la ciudad hermosa, ahora la estaban viendo en ruinas, y la gente que pasaba se burlaba de ella. Por eso vea, hermano, hermana, nosotros cristianos, hijos de Dios, debemos estar en todo tiempo como siempre, hermano, con la frente en alto, agradeciendo y honrando con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Pero ahora que nos hemos aproximado a estos tiempos difíciles, hermano, hermana, dijo el Señor que Él es la luz y que la luz está en nosotros. Amén. Es momento de que nosotros nos mostremos ante todo el mundo entero. Reconocemos que humanamente nada podemos hacer nosotros, pero sí podemos llevar una plegaria delante de nuestro Dios y que nuestro Dios tenga misericordia tanto de nosotros como de los demás también. Pero ¿qué es lo que está aconteciendo en este tiempo? Según Jeremías dice ahí en ese capítulo 1 y versículo 4.
Vea, hermana, veámoslo así. Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Qué dice más adelante? Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Veamos, hermana, ¿qué es lo que estamos esperando en este tiempo? Según desde el principio se nos ha anunciado que el Señor viene una vez más. Y según nosotros debemos de estarlo esperando. ¿O no dice así la palabra? Velad y orad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Maestro, vuestro Señor. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Quiere decir que nosotros no podemos estar en oculto. Tenemos que estar siempre velando, siempre, Señor, estamos guardando tu aproximación una vez más. Pero una vez más, imagínense si en este tiempo el Señor aparece y nos dijera como les dijo a sus discípulos en aquella ocasión que los llevó a orar y los encontró durmiendo. No solamente una vez. Vino, ¿verdad? Y las 3 veces los encontró durmiendo. Y les dijo el Señor, ni siquiera una hora pudiste estar despiertos. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Así les dijo el Señor. Y Él les habló acerca de todas las cosas que vendrían. Y el propósito era de que ellos estuviesen bien firmes para el momento de la necesidad. Acordémonos, muchas veces los sorprendió en cierta manera la necesidad y no supieron qué hacer. Por eso vea, llega el momento de esos tiempos y no sabemos qué hacer nosotros. Pero acordémonos, hermana, reconocemos que el Señor lo es todo para nosotros. Él nos da la fuerza, la fortaleza para que nosotros podamos proseguir hacia adelante. Pero vea lo que nos está mostrando aquí Dios por medio de Jeremías. Dice en el versículo 8, vea por qué le sobrevino todo este mal a la nación, tanto de Judá, tanto como de Israel o de Jerusalén, hermana. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Vea, hermano, nosotros solamente lo estamos leyendo. Pero yo creo que Dios nos da entendimiento para que nos demos cuenta acerca de ese tiempo del cual vivió Jeremías. Y nos lo está mostrando porque Él lo vivió. Y a quién está mostrando en sí, quién es, se puede decir, lo importante que Jeremías está mostrando. Muestra a la nación de Judá y de Jerusalén. Pero vea, Dios a un lado, los enemigos a un lado. Y según lo que nos llama la atención a nosotros es que así como Jeremías lo observó todo, Dios estaba presente. Dios lo estaba mirando todo también. Dios estaba mirando cómo su nación no se volvía a Él. Viendo la maldad que estaba cometiendo, no se arrepentía. Y Dios les hablaba acerca del juicio que iba a hacer para con ellos. No les venía anunciando que si no se volvían a Él, iban a ser cautivos. No les hablaba acerca de que se arrepintieran. Y dijéramos, ¿por qué no se arrepintieron entonces? O sea, fueron rebeldes. O sea, sus muchas rebeliones, como lo muestra Jeremías, eso fueron la causa de que Dios se enojara con ellos. Y ahí en el versículo 12, lea versículo 12,
ahí muestra lo que según esas naciones hablaron. Pero como a veces decimos, hablamos a veces ya demasiado tarde. Dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Qué es lo que nos muestra? Como diciendo, pueblo, no sean como nosotros. Este mal que nos ha sobrevenido ha sido el mismo Dios que lo ha hecho para con nosotros. Es como para que no ignoremos nosotros lo que Dios puede hacer. ¿Verdad que nosotros solamente conocemos a Dios como un Dios bueno? Amén. Como un Dios misericordioso. Y nosotros queremos y pensamos, hermano, que por lo mal que nos portemos no hay ningún problema. O porque nosotros no honremos a nuestro, no hay ningún problema. Si hay problema. Dice, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. He extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó asolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las ciudades. No podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, por el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Vea lo que dice versículo 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Qué es lo que reconoce según hermana en el versículo 18? Jehová es justo, no es injusto, es justo. Yo contra su palabra me rebelé, dice. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. No le hace pensar algo ahí, hermano. Dice, harás venir el día que has anunciado y serán como yo. ¿Cómo era según la ciudad, hermano? ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando los discípulos caminaban con el Señor y vieron la santa ciudad, hermano? Y miraron el templo? ¿Se acuerdan que decía el Señor? Mira qué hermosa ciudad, qué hermoso templo. Y el Señor les dijo, hermana, tú esto que tú estás viendo no estará ya más. El Señor les dijo que iba a ser destruido, y así fue. Por eso vea, hermano, nosotros estamos bien, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa, hermana, si en un momento nosotros nos olvidamos de Dios, nos apartamos de Él? Aquello que parecía bien, que parecía bueno, de repente cayó. Y la gente va a decir, ¿y este qué pasó? También que se veía, también se miraba que caminaba, bien que hablaba cosas de Dios, y de repente cayó. Por eso vea, hermana, lo que Judá y Jerusalén confiaron en sí mismas
y en todo lo que los rodeaba a ellas. En eso confiaron, pero en Dios lo ignoraron. Y cuando se ignora a Dios, estas son las consecuencias. Según dice en el versículo 21, oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. O sea, hermana, el consejo siempre está ahí desde el principio, pero al final tomamos cada quien nuestra propia decisión. Pero sabemos que al final ahí es donde vamos a dar cuentas. Por eso vea, hermano, hermana, se recuerda lo que leíamos el domingo, donde habla acerca de lo que era en el principio. Dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, la palabra, hermano, ya vino a ser nuestra guía. Pero ignoramos. A veces nos cuesta leer y nos cuesta escuchar. ¿Qué será más fácil? ¿Qué nos podrá dar más pereza? ¿Qué será más pereza, leer o escuchar? ¿Verdad que es algo para ponernos a pensar? Las dos formas son buenas, pero ¿cuál nos llamará más la atención? Según lo que le comentaba, le vuelvo una vez más, donde hablaba acerca de que el infierno es para los que no van a la iglesia. Según la excusa que daba, era que él tenía muchas cosas más importantes que ir a la iglesia. Y él decía, bueno, pues ahí van y le preguntan a Dios por qué entabla los deportes con la iglesia al mismo tiempo, como decir, ¿por qué a la misma hora están los deportes y está la iglesia? Pregúntele a Dios por qué lo hizo así. La cosa, hermana, que después él decide ir, pero antes de ir cuenta, dice que no le gusta ir porque pues él solamente va y que mira a un pelón que está ahí y comienza a reírse. Comienza a ver a otra que no se peinó y que eso nomás iba a él. Y por eso no quiere ir solamente para juzgar. Esa era su excusa. La cosa es que después lo convencen y él va, y es cierto. Ahí muestra todo lo que él contó, por qué razón no iba. Pero veamos, eso habla alguien que no tiene entendimiento. Pero nosotros que ya conocemos la verdad, sabemos el beneficio para nosotros que es escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso vea, en nuestro tiempo, ¿qué nos agradará más? ¿Leer o escuchar? Por lo menos que fuera una de las dos cosas. Sí, amén. Y no que vaya a ser pues ninguna de las dos. Ni una ni la otra. Sí, hermano, hermana, por eso dice aquí en Lamentaciones, versículo 4, pudiésemos verlo así, en este tiempo, puede ser que estemos aquí gimiendo a nuestro Dios, orando por los hermanos, orando por nosotros, y nosotros ni en cuenta lo tomemos. Por eso vea, hermana, la oportunidad que Dios nos da, tarde o temprano se nos puede cerrar las puertas a nosotros, porque estamos ignorando todo esto nosotros. Ahora dijéramos, ¿cuál es la causa por la cual no nos acercamos? ¿A qué tenemos tiempo? ¿A qué tenemos miedo nosotros? Seamos conscientes, un día vamos a morir. No sabemos cómo, ¿verdad que no? Amén. No sabemos cómo vamos a morir. Pero según el Señor dice que si nosotros perdemos la vida por seguirlo, por servirlo a Él, la ganaremos. O sea, ganaremos la vida eterna. Porque ¿de qué nos sirve conservar la vida y apartarnos de Él? Al final vamos a morir como todos y nos vamos a caer aquí. La diferencia es servirle a Él, y aunque muramos, ya sabemos a dónde vamos. Por eso vean, la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Hacemos o no hacemos? Mire, leamos en Apocalipsis capítulo 19.
Apocalipsis capítulo 19. ¿Dios le hizo juicio a Judá y a Jerusalén o no le hizo juicio? ¿Nos hará a nosotros o no nos hará juicio a nosotros? Acordémonos, hermanos. Reconocemos que por Él vivimos. Reconocemos que por Él nos movemos. Y aún así no le agradecemos. Pues imagínense en aquel día. ¿Cree usted que Dios nos va a decir, pasa, siervo fiel? ¿O nos va a decir, apártate de mí, siervo inútil? No lo conozco. Mire Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 al 17. ¿Se recuerda a esos días que le decía de algo que había escuchado por ahí? Que decía que no debemos de preocuparnos si hicimos bien o hicimos mal, si le servimos a Dios o no le servimos a Dios. Que como Dios es bueno y es misericordioso, en aquel día nos dirá, hijo, pasa, no te preocupes. No. Acordémonos, solamente tenemos que servirle a Él. No que somos servidores aquí en la tierra de diferentes dioses. Solamente pertenecemos a un Dios y a ese Dios debemos de servirle hasta el final. Versículo 15 dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, que dice, hermana, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y de carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿A qué Dios invita? ¿A quién invita a Dios, hermana? Acordémonos que Jeremías fue testigo de lo que le aconteció a Judá y a Jerusalén. Veamos, ¿Dios le dio oportunidad a Judá y a Jerusalén o no les dio oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad que les dio? Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. No se volvieron. Por eso es que nuestro Dios los destruyó. A los que sí obedecieron, pues fueron cautivos, pero Dios prometió que después de 70 años Él volvería a ellos una vez más. Por eso vea, hermano, hermana, si aquí el Señor dice, y vi un ángel que estaba en pie en el versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Para qué, hermano, lo estaba congregando? Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. A la gran cena Dios los estaba invitando para devorar a quienes, hermana, a todos los desobedientes, a los que no han creído en Él. Acordémonos, hermano, para nosotros no solamente decir yo creo, no hay que mostrar de que sí hemos creído en Él. Despojémonos, hermano, despojémonos y corramos esta carrera con paciencia. Acordémonos, Dios va con nosotros. Considerémonos que Dios es justo. Dios no es injusto, Dios es justo. Cuando tenga tiempo, lea lo que le dije en Jeremías capítulo 41 al 44, ahí habla acerca de lo que está describiendo Jeremías. Por eso veamos, hermanos, si al final a Jeremías se lo llevaron también a la fuerza a Egipto, ¿qué es lo que le habrá acontecido a Jeremías? ¿Verdad que es triste pensar, imaginar? Ahora imaginemos nosotros, ¿qué irá a hacer de nosotros? ¿Iremos a dar el peso en el día final? Señor amado. A cada día, Señor, ayúdanos. Amén. Veamos, seamos conscientes, hermano, cómo vamos caminando.
Si cree usted que a Dios le agrade lo que estamos haciendo en nuestro tiempo, sigamos hacia adelante. Y si no, volvámonos a Él, Señor, porque nos está dando una nueva oportunidad. Pero veamos, hermano, no es tiempo para que nosotros nos mantengamos ahí sin hacer nada. Tenemos que proseguir hacia adelante. Solamente imagínense si en este tiempo el Señor viniera. Él mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué entendemos cuando dice fe? Se supone que por fe estamos esperándolo, ¿verdad que sí? Pero no somos sinceros y decir, Señor, aumentanos la fe para seguir permaneciendo fieles en medio de las pruebas, en medio de las necesidades. Pero esto que ha acontecido, como decimos, nuestro entendimiento ha hecho estragos, ¿verdad que sí? Los lugares están desiertos. Por más que gime, por más que se lamente, nada podemos hacer. Pero Dios también no nos puede obligar a la fuerza. Dios ha determinado un tiempo que nos ha dado cada uno de nosotros, como diciendo, haz lo que tengas que hacer en el tiempo que tienes aquí en la tierra, porque al final vendrás delante de mí. Eso es lo que debemos de considerar nosotros. No creer y pensar que ya la libramos. Acordémonos, vamos a llegar. Hayamos hecho bien o mal, vamos a llegar allá. Pero ahí no nos vayamos a llevar una sorpresa de que no vamos a donde nosotros habíamos pensado ir. Lea versículo 18 una vez más, hermano, hermana. Fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Ya lo leyó? Amén. Terminamos en Juan capítulo 8. Vea como hasta el tiempo del Señor Jesús la gente seguía ignorando a Dios. Y hasta este tiempo, ¿qué seguimos haciendo? Ignorando, hermano, hermano. Ignorando. Juan capítulo 8. Versículo 34, ¿qué dice, hermano, hermano? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo era conducido Judá y Jerusalén, hermano, hermana? ¿Quién los movía a ellos? El pecado. Dios no los pudo mover. Dios lo hubiera podido hacer, pero Dios es justo y los dejó que anduvieran en sus propios caminos. Al final, ellos mismos, Jeremías mismo cuenta, dice, Dios nos abandonó. Dios nos ha entregado a vuestros enemigos. Ellos así lo quisieron. Así también nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad que sí? Amén. O sea, Dios nos deja ir por el camino que queramos ir. Dios sabe que un día vamos a partir de aquí. Y según tenemos entendido, hay un cielo y hay un infierno, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros decidimos a dónde queremos ir. Si ha pensado ir al cielo, vaya con ese pensamiento, pero haga lo que Dios le dice. Amén. Pero si ya ha decidido, hermana, ir hacia el otro lado, pues como que le contaba, según él decía, bueno, pues me voy a ir allá. Pero vea la ignorancia, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere ir allá? Nadie, hermano, hermano. Así vivíamos en esa ignorancia nosotros. Pero ahora que hemos venido al conocimiento de Dios, sabemos que es bueno, hermano, hermana, venir a la casa de Dios, honrarle y glorificarlo con todo nuestro corazón.
Porque a cada día reconocemos que es una oportunidad que Dios nos da y debemos de aprovechar esta oportunidad. Termino ahí en el capítulo 7, versículo 34, hermano, hermana. No nos vaya a acontecer así. Dice el Señor: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿A quién le dirá eso, hermano, hermana? Los desobedientes no lo pueden seguir, pero los que le obedecen, eso sí, pueden ir a donde está el Señor. Y ahí es donde quiero ir yo. No sé usted, hermano, hermana. Ahí queremos ir, ¿verdad que sí? Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche.